Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por las amables palabras de la doctora Berenson y gracias por la oportunidad de presentarles el avance en el proyecto, en la línea de investigación en cuanto a intervención psicoeducativa en familiares y usuarios. Y vamos a pasar a la primera diapositiva. Y bueno, vamos a tocar diferentes puntos, como vamos a tener una introducción, un recorrido histórico muy breve, un marco conceptual, los objetivos del proyecto y de los resultados que presento, el método, el material y algunos de los resultados y conclusiones breves y reflexiones al respecto y agradecimiento. Pues bueno, para introducir el tema, iniciaré pues dando algunas referencias del estudio de la psicoeducación. Y bueno, la psicoeducación la entendemos como una forma de capacitación empoderada, dirigida a promover la conciencia y proporcionar herramientas para manejar, afrontar y vivir con una enfermedad mental. También involucra los procesos cognitivos, biológicos y sociales particulares de cada individuo. Su aplicabilidad ha sido estudiada con mayor intensidad en los últimos 30 años en personas sí, con esquizofrenia, con depresión, con trastorno por déficit de atención y trastorno alimentario, entre otros. Los programas psicoeducativos tienen en común el uso de técnicas y métodos educativos destinados a incrementar las habilidades de los usuarios del servicio de salud mental y de su familia, para poder afrontar enfermedades mentales que son muchas de las veces prolongadas en el tiempo, y también es una intervención basada en evidencia para familias e individuos. La psicoeducación debe de ser extensiva al personal sanitario y servicios de sociales y a la comunidad en su conjunto. La psicoeducación es una herramienta de cambio, nosotros lo hemos observado y actualmente se considera en el tratamiento de trastornos como un abordaje integral. No solo apunta a mejorar síntomas, sino también a construir un proyecto de vida, a una reintegración familiar y social, empoderando su autonomía. Normalmente estas personas que sufren algún tipo de trastorno están con una autoestima baja, están inseguros, están temerosos, y precisamente la psicoeducación trata de que esto no esté presente. La psicoeducación surge como una herramienta que promueve el cambio de paradigma, buscando posicionar al paciente y su familia como participantes activos en su salud, en la búsqueda de la recuperación y la disminución de posibles recaídas y que se dé la rehabilitación. Aquí vemos cómo el paradigma psicoeducativo se relaciona y se ha relacionado desde hace muchos años, desde los años 60. Vemos cómo surgió el enfoque de familiar sistémico, el estudio de la familia desde el punto de vista sistémico, y fue modificándose con diferentes autores, ¿no?, a través del tiempo, y cómo es que se ha intentado reducir mucho el nivel de emocionalidad de la familia, es decir, esas reacciones que muchas veces se tienen cuando hay temor, cuando hay una situación de dolor y de agobio. Y vemos cómo a través del tiempo ha habido diferentes tipos de intervenciones, ¿no? Este es una, esta es otra, aquí hay más, y aquí vemos un modelo que a nosotros nos interesó y es del que vamos a hablar precisamente, es el que hemos aplicado a las familias en el estudio. Y precisamente trata de nivelar y de reducir las fuentes de estrés, tanto para el paciente y para la familia, y algunas otras variantes. Y bueno, el programa psicoeducativo que ocupamos ahora en este estudio desde hace ya un tiempo
Se observó en el curso de NAMI, que es la institución que lo creó, aumenta el conocimiento sobre la enfermedad, definitivamente que lo aumenta, brindando a los participantes ese empoderamiento de la familia y del sistema de servicios y de la comunidad. Y vamos a ver cómo esto se puede llevar a cabo de una manera complementaria a los servicios profesionales de la salud mental. Las clases que se brindan en este programa combinan un plan de estudio académico con un ambiente de apoyo grupal mediante un equipo y liderazgo de pares. Esta es una característica del modelo en donde vamos a ver cómo el trabajo y la participación y la interparticipación de los pares produce un plus más en el taller psicoeducativo. La psicoeducación, pues sí, es una herramienta, como ya mencionábamos, de cambio por pares. El hecho de que los instructores sean pares capacitados, pares que han tenido la oportunidad de brindar esta capacitación a personas iguales a ellos en muchos sentidos, produce cambios tanto en los alumnos cuando saben que es una persona que tiene una condición y que tiene una capacitación, por supuesto, producen cambios y vamos a ver eso un poquito más adelante. Y quiero agregar que, bueno, el apoyo de los compañeros ayuda a establecer una autoimagen. Eso es algo que hemos ido observando en muchas ocasiones, cómo es que cuando llegan los alumnos por primera vez, muchas veces están temerosos, están resistentes cuando oyen que, ay, yo voy a ser instructor y yo tengo una condición, ¿no? Cuando lo dicen, esto produce una reacción particular. Sin embargo, después de un tiempo, esa reacción se vuelve favorable, esa es una reacción que beneficia a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque dicen, entonces yo puedo ser como tú, yo puedo sentirme como tú, yo puedo manejar mi condición como tú, y eso es algo que ayuda muchísimo. Entonces, esta alternativa que se vuelve positiva es una alternativa que hemos observado que ayuda a que esas personas tengan de nuevo un trabajo, una construcción de su identidad y que cambien su posición. La conclusión más extendida, y bueno, aquí voy a los estudios que se han publicado al respecto, entre ellos, bueno, hay 10 estudios en el que el apoyo entre iguales tiene efectos sobre variables de recuperación, de esperanza, de empoderamiento, pero en estos en particular no observaron de sintomatología, o sea, una disminución en algunos síntomas. En el uso de servicios y salud física y con la excepción de uso de servicios de emergencia y sintomatología depresiva, ahí sí observaron cambios. Sin embargo, este autor Smith publicó en septiembre de 2022, es un trabajo reciente, la eficacia de pares en términos tanto de sintomatología como de recuperación, esperanza y empoderamiento, aunque no encontraron cambios en funcionalidad, y ahí se refiere a funcionalidad laboral. Sin embargo, esto nos alienta a seguir adelante. Quiere decir que tenemos que trabajar más sobre otros aspectos laborales que no necesariamente tienen que ver con el programa. Y bueno, ¿cómo es que la psicoeducación también tiene que ver con la familia? Bueno, la familia sabemos que es el cuidador principal, es el cuidador informal que muchas veces no tiene información y que tiene una carga por ser cuidador, por ser el que atiende, el que está constantemente cerca de la persona que tiene un trastorno y presenta muchas veces por esta situación niveles altos de estrés y de angustia, y que esto puede aumentar las vulnerabilidades en las morbilidades de salud física y mental. Esto es algo que nos preocupa porque lo hemos observado en otros estudios que hemos realizado. Hemos encontrado, sí, en familiares, presencia de problemas físicos y problemas mentales, problemas de salud mental. Entonces, el bienestar de los cuidadores está asociado con su capacidad de cuidado propio,
de ellos mismos y de los otros, o sea, en este caso de su ser querido que tenga alguna condición. Entonces, un menor bienestar afecta la propensión a proporcionar apoyo inadecuado, que a su vez influye en la evolución de los pacientes y en las tasas de recaídas. En muchos estudios han reportado esto, en que hay una disminución de las tasas de recaídas, y esto es algo muy, muy bueno en los resultados. Y bueno, las personas y las familias definitivamente necesitan información, necesitan tener referencias de estudios actuales que dicen que ellos pueden ayudar a que su ser querido esté mejor. Y necesitan también esos vínculos para elevar la capacidad de apoyar a sus seres queridos y cuidarse a sí mismos. Y es por esto que considerar a la familia como un sistema supone centrarse en las interacciones entre sus miembros. Entonces, nosotros aquí les presentamos simplemente un esquema en donde la idea era que ustedes pudieran observar cómo es que una familia puede tener diferentes integrantes y bueno, todos ellos están relacionados, todos ellos de alguna manera tienen un impacto unos con otros. Y la familia es un todo organizado aunque a veces pareciera que es un todo desorganizado, es un todo que cada miembro tiene una función y con sus acciones y las de los demás a la vez se ve afectado por ellas. Entonces, todo esto para nosotros es una base conceptual para entender cómo es de que si nosotros brindamos información a los familiares, eso va a tener un impacto en los usuarios y a su vez si le brindamos información a los usuarios tienen un impacto en el todo de la familia. Y bueno, si hablamos un poquito sobre el modelo educativo tradicional o convencional, normalmente es yo como instructor, yo como maestro, yo como me pongo en ese lugar, yo sé y lo que yo sé tú no lo sabes. Esa es una posición que toma distancia y tiene eso pues sí una consecuencia. Muchas veces en los usuarios vemos que hay una devaluación en ellos en el momento en que alguien que está dándoles una plática, una clase, no se pone a su nivel o no hace sentirlos diferentes. Entonces hay una incomprensión mutua, muchas veces tanto del ponente como del usuario o del alumno. Hay una resistencia, encontramos eso de manera importante en los alumnos, hay una resistencia cuando ellos no sienten eso en el instructor y hay una interpretación muchas veces deformada de la información. Entonces, nosotros planteamos que el modelo psicoeducativo es que debe de haber una escucha mutua de lo que yo te voy a decir y que tú me digas a mí también si lo que yo te voy a decir te es claro, te es algo común a lo que vives y hay un enriquecimiento del que yo voy a dar la información y del que tú recibes porque tú me vas a dar a mi información y yo a su vez la recibo. Entonces esto nos da una consecuencia diferente, hay una dignificación de la persona puede sentirse diferente en el momento en que es tratado de una manera diferente, su autoestima sufre un cambio favorable, la comprensión mutua se ve enseguida cuando en el curso que se brinda a los usuarios y a los familiares se da esa comprensión. El salón, el espacio en donde estemos dando el curso se siente diferente, se siente uno acogido, se siente uno en un espacio agradable. Se siente también una aprobación de nuevos conocimientos, ¿sí? Cuando se les brinda la información de primera vez y dicen, entonces mi enfermedad tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y con ciertas sustancias y etcétera, etcétera, ellos dicen, entonces yo creía que no, yo creía que tenía que ver solo con que yo no era capaz o que yo estaba enfermo, en fin, le daban diferentes significados. Entonces eso empieza a abrirles esa
posibilidad de una aprobación de nuevos conocimientos. Tienen un gusto de aprender y de compartir en el grupo y se vuelve ahí una interparticipación. En los cursos tratamos, es cierto que se les brinda mucha información, sin embargo tratamos de que ellos participen lo más posible y que también les brindamos la posibilidad de un grupo de apoyo, que es como la alternativa a que puedan hablar más libremente, porque en el curso a veces hay participación, pero es una participación limitada al tiempo posible. Y bueno, el curso de familia a familia, les voy a dar algunos antecedentes. La Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales, que es NAMI, en Estados Unidos, fue fundada en el 79, del siglo pasado, y se ha dedicado a trabajar la psicoeducación, entre otros aspectos, y la doctora Joyce Burlean fue la creadora del programa. Ella se unió a NAMI cuando tenía precisamente un familiar que tenía un trastorno, tenía a su hermana que presentaba el trastorno de esquizofrenia, y empezó a trabajar. Ella también era profesional de la salud mental y se abocó, dijo, se necesita información para ellos y para nosotros los familiares. Entonces, ella con esta necesidad familiar se abocó a desarrollarla y se ha brindado esto desde hace muchos años a muchos, tanto estados y ciudades de Estados Unidos como en otros países, como pueden ver en Canadá, en México y en Puerto Rico, hasta donde yo tengo información, cuando yo rescaté esta información. Y el manual comprende información de carácter biológica, carácter psicológica y social. En México fue traducido al español en el 96. Actualmente somos una red de 12 asociaciones en Voz Pro Salud Mental, que es en donde se adoptó este manual, y comenzó en el 2001 en la ciudad de Monterrey y en Cuernavaca, Morelos, y se ha ido extendiendo a más estados. Actualmente ya somos más de 12 estados, y en el 2004 fue cuando comenzamos en la Ciudad de México. En el 2005, ahora sí hablo de Tierra a la Vista, que es el curso para usuarios, para personas que tienen una condición de salud mental. En el 2005, Lim y otros colegas desarrollamos el manual de Tierra a la Vista en la Asociación Humanamente Jalisco de la Red de Voz por Salud Mental. Él integró y desarrolló un modelo de intervención psicoeducativa dirigida a ellos, denominado Tierra a la Vista. Voz Pro Salud Mental en ese entonces desarrolló un estudio piloto de la primera versión de dicha intervención, y los resultados demostraron cambios positivos en aspectos afectivos de los alumnos, cognitivos y actitudinales de ellos. Y bueno, la intervención psicoeducativa no solo ha mostrado en otros estudios mejorar significativamente la adherencia al tratamiento, al curso clínico, y también ha contribuido a la reducción de hospitalizaciones psiquiátricas, como ya habíamos mencionado, en reducir las recaídas, sino que también resulta que es una aproximación terapéutica muy rentable. También la psicoeducación es esencial para la estabilidad de la persona con el trastorno mental, para su apego terapéutico. También ayuda a disminuir o erradicar la discriminación, al menos en las personas que lo toman y en sus seres queridos cercanos, y promueve la aceptación a la enfermedad mental, la identificación de los síntomas de alerta de recaídas. Esto es algo que también es muy, muy útil y necesario para las personas, y la disminución de la ideación suicida en las personas con trastorno mental. Y bueno, yo les voy a presentar algunos de los resultados que se desprenden de estos objetivos. Simplemente les voy a mencionar algunos de ellos que tienen que conocer el impacto del curso psicoeducativo, ¿sí? Tanto el de familia como el de Tierra a la Vista. Y es identificar los cambios en las actitudes y en las emociones del familiar cuidador primario informal, y conocer los nuevos conocimientos respecto a los trastornos mentales,
identificar los cambios en el proceso de adaptación o de aceptación que viven los familiares cuando reciben psicoeducación, y valorar los nuevos estilos de afrontamiento, que eso es algo que también nos interesa, y conocer los sentimientos no resueltos en el familiar por la aparición de un trastorno mental, porque también es cierto, el curso dura 12 sesiones y tiene también algunos temas limitados. Y también nos fuimos a evaluar la presencia de síntomas depresivos en los alumnos. ¿Y cuál fue el método y el diseño? Bueno, el método y el diseño fue similar a ambos cursos, a ambos grupos. Fue un estudio cuasi experimental, prueba post prueba, con un diseño no probabilístico de tipo circunstancial, y donde tratamos de incluir y logramos, aunque con muchos problemas, el grupo control. En el curso de familia a familia, la unidad muestral fue la población de grupos de alumnos del curso presencial. Estos son cursos que en su momento de evaluación eran solamente presenciales. Los criterios de inclusión para el de familia era que fueran precisamente familiares, cuidadores, informales o amigos de personas con diagnósticos psiquiátricos, que convivieran cotidianamente con ellos y se encargaran o no de su manutención y que desearan formar parte del curso. Sí nos tocó ver, me ha tocado ver familiares que van al curso pero que no necesariamente están con el 100% de la voluntad. Y eso es porque pues algún otro familiar les dice tienes que ir, ¿no? Y eso tratamos de evitarlo. Entonces, cuando observamos que eso pasa, pues tratamos de convencerlos o simplemente de decirles que no es el momento adecuado y que vengan en otra oportunidad. Y bueno, ambos sexos y con una edad mayor de 18 años. ¿Cuáles criterios de exclusión tomamos en cuenta? Personas que no fueran familiares o amigos cercanos, familiares que tuvieran algún problema de salud importante como un retraso mental, una enfermedad que les incapacitara a trasladarse a la sede donde se brindaba el curso y que no hablaran simplemente el idioma español o que no cuenten con un interlocutor. Nosotros no queríamos discriminar, pero simplemente nosotros no podíamos hablar si se presentaba alguien que tuviera algún dialecto o otro idioma, pues no era fácil traducir el curso para ellos. Se integró un grupo control, sí, tratamos de integrarlo con los alumnos que por alguna razón no pudieron formar parte del curso, evaluándolos también pretest post-test. Los diagnósticos que tomamos en cuenta son los que vienen en la parte inferior: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno del espectro psicótico, trastorno límites de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno dual, de acuerdo con los criterios vigentes. En el caso del curso de Tierra a la Vista para usuarios, tuvimos también la unidad muestral de la población, fueron alumnos del curso. Los criterios de inclusión pues eran personas con diagnósticos psiquiátricos con los que ya hice lectura, también ambos sexos, con un rango de edad de 18 a 65 años, que estuvieran estables y que desearan tomar el curso. Aquí fue más frecuente todavía que los alumnos que llegaban al curso muchas veces eran enviados por sus familiares y eso pues no resultaba ser adecuado. Y los criterios de exclusión pues eran personas con inestabilidad sintomática, con ellos hablábamos cuando observábamos que estaban inestables y les pedíamos o les sugeríamos que mejor lo tomaran después porque no estaban en un momento adecuado y requerían estabilidad. Y también tomamos en cuenta el idioma y que pudieran leer y escribir y que desearan obviamente tomar el curso. Las personas que no cumplieron con los criterios de inclusión, pues bueno, se integró un grupo control con estos alumnos y también se evaluaron. Tenemos un contenido ético también que se desarrolló en el proyecto, que fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto, y los participantes recibieron un consentimiento informado, escrito o verbal. ¿En qué consistía?
que recibieran uno u otro dependía del instructor y la persona de apoyo. Normalmente son 2 instructores por curso, pero a veces hay 3 o 4, 2 de apoyo, y les decíamos, les capacitamos a los que apoyaban para que les preguntaran si querían el verbal o querían el escrito. Verbalmente les decían al grupo las condiciones del estudio y qué es lo que requerían, y de acuerdo a eso pues respondían si querían o no participar. Los que no querían pues simplemente no se les obligó, y en los que sí pues se les dio los instrumentos a llenar. Y luego, ¿qué procedimiento llevamos? Bueno, participaron las sedes integrantes de la red de Voz por Salud Mental, tanto grupos como cursos impartidos de familiares, apareados pre y post. La modalidad del curso aplicado fue similar en todas las sedes. Fue de 12 semanas consecutivas en un periodo de 3 meses con una clase por semana. Los instructores recibieron capacitación similar y manejaban un manual del curso idéntico. El curso taller se impartió con el mismo formato, y el material que se brinda a los alumnos es semejante para todos, porque se les da un material también escrito. Los instructores del curso fueron, como les decía, al menos 2 líderes pares, es decir, para familiares eran 2 familiares que quisieran participar y que fueron obviamente voluntarios un tiempo, conociendo el formato del curso y después capacitándose para ser instructores. Y fueron certificados de acuerdo al programa de recertificación del procedimiento 2013 para el caso del curso de familia a familia de NAMI, y para el caso del curso de Tierra a la Vista, la capacitación y certificación del manual fue por el psicólogo Francisco Santana Lim en Humanamente Jalisco desde el 2009. Estas fueron las sedes que participaron para el curso de familia a familia. Como ven, son sedes que están en cada estado. Sin embargo, pues hay zonas de estados que no se pueden cubrir, pero bueno, están en cada uno de estos estados, y son 7 los estados que participaron. Para el caso de Tierra a la Vista fueron 3 sedes nada más que participaron, que son las que brindamos el curso de Tierra a la Vista. Y en el procedimiento, la aplicación se hizo de manera grupal o individual, dependiendo de cómo es que era el número de alumnos inscritos. Sí tenemos todavía, porque se brinda el curso todavía, pero ya no se evalúa, familiares que requieren apoyo individual. A veces llegan mamás, papás o personas adultas mayores que requieren apoyo para leer las preguntas, para darles esa facilidad de apoyo. Y bueno, dependiendo de eso es que a los alumnos se les daban folios previamente asignados en la entrevista inicial, y se citaban de preferencia unos 45 minutos antes para poderlo llenar. Y antes de la primera clase y al término de la 12ª clase es que les aplicábamos el post. Fueron grupos integrados por alumnos de ambos sexos, diferente parentesco y de diferente grupo etario. Los alumnos evaluados asistieron al menos 80, los que se evaluaban 80% de las clases. El levantamiento de familia a familia se llevó a cabo desde el 2014 al 16, y el grupo control del año 2019, y aquí paramos por la pandemia, eso nos afectó muchísimo, y después retomamos en el 22, el año pasado, y el actual. Y también el levantamiento de Tierra a la Vista se llevó del 2015 al 16, y el grupo control desde 2019 perdimos a muchos de los que habíamos aplicado el PRES, los perdimos y no pudimos aplicarles el POST, y bueno, retomamos en el 22 y el 23 aplicaciones a diferentes. Para el curso de familia a familia aplicamos estos instrumentos, y aquí simplemente les menciono a qué se refieren. Tenemos un cuestionario para datos demográficos, creencias y conocimientos, proceso de aceptación, el CBPSM. El FQ es para medir la emoción expresada,
El FCQ es para estrategias de afrontamiento, nos interesan mucho. Este instrumento, el 4, es para medir actitudes, el MICTIF es para ver reacciones de pérdida, cuál es la respuesta que tienen los familiares, y el PHQ-9 es para ver presencia de síntomas depresivos en ellos. Y abajo ven la validación que se presenta. Para el curso de Tierra a la Vista aplicamos estos instrumentos que tienen que ver también con conocimientos adquiridos, un breve inventario de síntomas, una escala de aceptación social, de calidad de vida, nivel de apoyo, el APGAR familiar y un cuestionario breve de autoestima. Les presento algunos de los resultados. Primero les menciono en cuanto a familia, se aplicaron 712 instrumentos, apareados fueron 696, en algunos casos van a ver que algunas variables llegaron a no responderlas y eso limita el número, pero bueno, en forma de resumen, a nivel global se encontró que los familiares provenían de poblaciones urbanas. Nosotros, por ejemplo, en Monterrey nos decían que tenían una cobertura también en zonas rurales, sin embargo, los que llegaban al tomar el curso no provenían de esas, y teníamos la duda de que a ver qué tantos llegaban, pero no, todos provenían de poblaciones urbanas, con un rango de edad de 16 a 88 años. Tuvimos familiares en edad avanzada, sin embargo, funcionaron bastante bien. Y tuvimos una edad promedio de 50 años por sexo, las mujeres tenían un porcentaje de 69.1% de participación, mientras que hombres 30.9%. El parentesco que destacó es ser madre con 34.8%, el 16.8% ser hermano y el 15.5% padres, son los principales. Aquí les presento el resultado que se encontró del conocimiento sobre la enfermedad. Esto pueden observar, en primer lugar, en primer lugar está el grupo control, que vemos que ingresaron con un promedio, la escala es de 0 a 10, con un promedio de 5.07 y salieron con un promedio de 5.38. En el grupo experimental entraron con este promedio, con esta media, y egresaron con esta media. Y ahorita vamos a ver, aquí pueden observar, bueno, no muy claramente, cómo hubo diferencias en cada uno de estos grupos con una calificación pretest y posttest, con una desviación en cada uno, y con una prueba T observamos que hubo diferencias significativas en el grupo experimental, y observamos, también se aplicó el análisis de la D de Cohen para ver qué tanto el efecto, cómo era. Y en el grupo control observamos que después de la media, la T no salió significativa y no hubo una D tampoco ni medianamente importante. Aquí podemos ver precisamente en cuanto al proceso de aceptación. Nosotros aquí evaluamos un proceso basado en la teoría de duelo, en donde queremos conocer qué tanto los familiares están en ese avance de las etapas hacia la aceptación de acuerdo a esta teoría. Y aquí pueden ver, aunque está un poco cargada la gráfica, pueden ver cómo inician muchas veces, pues bueno, reportando que no es cierto que está enfermo, que rechazan la idea de que su familiar tenga una enfermedad. Sí hay personas que reportaron estar en esta etapa y así van avanzando hasta llegar a acepto todo el tiempo que mi familiar tiene la enfermedad y ya no me produce dolor. Y aquí vemos cómo hubo diferencias en tanto el grupo experimental, que es el color oro, y el azul es el control. Entonces vemos que hubo diferencias en el reporte y mayor frecuencia en este nivel, ¿sí? Y vamos a ver esto cómo nos salió en los resultados. Aquí vemos de una manera
muy, pues, con muchos datos, pero voy a irme nada más a que vean a esta parte la significancia. Uy, perdón, perdón. Aquí. Vemos aquí en esta columna la significancia encontrada en algunos de las etapas. Vemos que sí hubo una significancia en el primero, en negar, en el rechazo. Hubo una significancia en el segundo, en el regateo, ¿no? También hubo en la tercera, que es me siento confundido y culpable. Y en la cuarta, me siento triste y derrotada por saber que mi familiar tiene un trastorno. Y en la quinta, me siento agobiado porque mis familiares y amigos no lo entienden. Y en la última también hubo una diferencia en la aceptación. Esto es en el grupo experimental. En el control observamos que sí hubo diferencia en algunos solamente. Aquí observamos en me siento confundido y en me siento agobiado, pero no en las demás etapas, lo cual encontramos en las demás significancias. Y vemos ahora en el cuestionario FQ, que tiene que ver con la emocionalidad del familiar. Aquí vemos cómo pueden ustedes observar en las primeras barras el criticismo está presente la sobreimplicación, que es cuando los familiares sobreprotegen a su ser querido de manera excesiva. Eso se parece a un control como ese control que podrían tener los niños, ¿no? Y ellos ya no son niños, son adultos, pero el familiar lo ejerce con su ser querido. Entonces, vemos cómo hubo diferencias que nos parecen bastante buenas. Bueno, aquí vemos las diferencias entre el ingreso y el egreso y entre el grupo experimental y el grupo control. Y vemos las diferencias en la sobreimplicación. Esta variable es una variable que en nuestra cultura ha salido en otros estudios que hemos realizado como principal, la sobreimplicación. Esto es algo que culturalmente tenemos que ir modificando. ¿Por qué? Porque es más dañino la sobreimplicación que una crítica muchas veces. Y esto es el porcentaje medias en cuanto a la frecuencia total de la emocionalidad, y vemos cómo sí hubo diferencias y ahorita vamos a ver resultados en cada una de ellas. En el FQ vemos cómo el criticismo sí tuvo una diferencia, ustedes lo pueden observar. En cuanto a la media de ingreso, la media de egreso, la prueba T y la significancia. Vemos cómo el criticismo cambió debido a la intervención, cómo la sobreimplicación cambió y a la frecuencia total, digamos, de la emocionalidad. Esto es en el grupo experimental, y en el grupo control vemos que solamente se observó un pequeño cambio en el criticismo. Y bueno, esto es la diferencia entre grupos. Pero sabemos que en cuanto a análisis tenemos que tener más rigor todavía, y aplicamos, antes voy a mencionarles el malestar depresivo, perdón. Yo ya quería mencionarles los resultados de la NOVA. Aquí vemos cómo el malestar depresivo también tuvo una diferencia entre el ingreso, el ingreso y el egreso. Aquí presentaban más sintomatología depresiva y aquí menos, y en el grupo control fue más en el ingreso y el egreso fue menor. Entonces podemos observar cómo sí hay un impacto también en el malestar depresivo que tienen los familiares, y vamos a ver cómo esto en un momento dado aquí en la prueba T se reflejó, sí, en tanto en el grupo experimental vemos que hubo significancia y en el grupo control no. Y vemos aquí, ahora sí, los que les mencionaba de la NOVA. Y sabemos que hay diferencias, observamos en lo que ya les presenté las diferencias entre grupos, ingreso y egreso, pretest, posttest.
Sin embargo, queríamos saber las diferencias del pretest posttest más grupo experimental y control, es decir, queríamos más el rigor metodológico para conocer si es que había cambios ahí mismo. Entonces aplicamos una ANOVA de medidas repetitivas de pruebas intersujetos y vemos cómo aquí hay otras variables más que también se metieron al análisis, como es el conocimiento. A mayor conocimiento, sí había diferencias que prevalecían entre el ingreso y el egreso del tanto el grupo control y el grupo experimental, y sí, las diferencias se observaron. El FQ también tuvo diferencias significativas, el criticismo también, la sobreimplicación aquí no salió tan significativa, y el global pues sí salió, aquí ya es el FCQ, que es el cuestionario que mide nivel de afrontamiento, y en cuanto al afrontamiento por información, observamos diferencias significativas. En cuanto a la comunicación positiva, como afrontamiento, también hubo diferencias significativas. Estos fueron los que sí salieron con diferencias significativas, que nos agrada mucho, y vamos a seguir en este análisis. Vamos a hacer un juego mayor de variables y vamos a ver con mayor número de sujetos del grupo control. Vieron ustedes que el grupo experimental, pues teníamos una muestra importante de 700, aproximadamente 700 participantes. Sin embargo, el grupo control fue mucho menor, teníamos aproximadamente un 12%. Entonces, esto no nos agradó. Le hicimos este análisis con mucho temor de que no saliera, pero salió algo que nos anima a seguir todavía incluyendo en la muestra. Y bueno, en el curso de Tierra a la Vista le voy a presentar algunos de los resultados. Aquí vemos el perfil demográfico de ellos. Aquí tenemos una muestra menor, por lo mismo de que fueron menos sedes y menos grupos se abren. Tenemos que la mayoría eran mujeres. En estado civil tenemos la mayoría estaban solteros. En la escolaridad tenemos aquí en el caso 54.1, que eran de 9 a 15 años, sus años de escolaridad. En cuanto a ocupación, tenemos aquí principalmente que son desempleados. Su cuidador principal es la madre. El diagnóstico que fue más frecuente fue esquizofrenia. Tenemos años de diagnósticos, tenemos principalmente de 0 a 10 años este grupo, y en cuanto a número de hospitalizaciones, sí teníamos de 1 a 5 como principales, y el que no tuviéramos con 34%. Aquí es el resultado observado en cuanto a la evaluación de sintomatología psiquiátrica. Aquí vemos que hubo un cambio en cuanto a la diferencia de sintomatología. Vemos cómo hubo un descenso en la presencia de sintomatología psiquiátrica, y fue medido con la T de Student, y vemos cómo la D de Cohen midió de manera muy adecuada la diferencia en esta variable debido al curso. Aquí están los datos de adaptación social, y vemos cómo aquí la nota sería que a menor calificación, mayor adaptación. Entonces, aquí vemos en el post que tienen una menor calificación, y sí hubo una diferencia significativa, aunque la de Cohen no salió de manera adecuada. En cuanto a calidad de vida, hubo un aumento y también hubo una diferencia significativa, ¿no?, en cuanto a calidad de vida. Y en cuanto a apoyo social, aquí no hubo una diferencia en cuanto a esta escala que se aplicó el MOS. Ellos siguen recibiendo apoyo, ellos no percibieron un cambio. Entonces, esto tenemos que evaluarlo de manera diferente. A manera de conclusiones, bueno, ¿qué les puedo yo resaltar hasta este momento? El modelo de intervención psicoeducativa es importante. El liderazgo de pares
fue relevante, el contenido temático también, las dinámicas que integran el programa del curso Familia a Familia y de Tierra a la Vista generaron cambios, sí, definitivamente, como ustedes pudieron observarlos, en cuanto en aspectos afectivos, en la emoción, en diferentes tipos de expresión emocional, a nivel cognitivo también. El conocimiento les trajo sentirse más seguros y sentir que tenían conocimiento y cada vez más recibir este conocimiento les atrae actualmente a muchos de los alumnos que damos seguimiento en el grupo Desafío. Están al pendiente y quieren participar, muchos de ellos seguramente están en línea. Muchos de ellos asisten a pláticas que llega información a sus manos y eso lo celebramos porque quiere decir que sí, de alguna manera impactamos en el interés. Y bueno, también hubo cambios a nivel actitudinal en los participantes. Es decir, en los familiares, por ejemplo, yo recuerdo cuando hacía entrevistas con familiares, algunas entrevistas fueron muy fuertes, padres y madres se expresaban de una manera con mucho agobio, mucho dolor, mucha como desesperanza, ¿no? Algunos que me dejaban a decir que era un hijo que ya no era útil a su vida, era un hijo como un mueble, era un hijo inútil, era un hijo o una hija que ya era una carga para ellos, ¿no? Entonces, esas expresiones muchas veces cambian cuando reciben información y cuando son tratados de manera diferente. Entonces, esos cambios los observamos, esos cambios significativos reportados por los familiares y usuarios contribuyeron sensiblemente a una elevación de su calidad de vida de los usuarios y de sus familias. Sabemos actualmente que muchos de ellos que después de tomar el curso de Tierra a la Vista, en el caso de los usuarios, pasan a Grupo Desafío, que es un grupo de seguimiento, y ellos a su vez van encontrando forma de ocuparse en su vida, van encontrando formas, porque es difícil que encuentren empleos, no imposible, algunos ya lo han logrado y muy bien, pero algunos empiezan a ocuparse, empiezan a darse cuenta que ellos pueden tener formas de manutención o de cuidarse a sí mismos. Y esto nos da mucho gusto. Y este sensible pues, cambio en su calidad de vida, ellos mismos lo notan. Y tiene un efecto sobre variables simplemente de la recuperación. Ellos creían que no iban a poderse recuperar, que iban a tener siempre su vida igual y que cada vez iba a ser peor, iban a tener mayor deterioro. Cuando abrigan la esperanza, el curso es algo que les motiva a que la abriguen, a que se empoderen. Muchos de ellos se empoderan y de una manera increíble. Algunos, cuando los invitamos a dar algún testimonio y vienen aquí o participan en el cierre de alguno de los cursos dando palabras, nos da mucho gusto porque las familias y los usuarios se contagian de yo quiero que mi hijo sea como él o mi hijo quiere ser como él. Entonces empiezan a tener un seguimiento y eso nos da pues mucha satisfacción. Y en la disminución de sintomatología. Sabemos que la sintomatología tiene que ver con las emociones y tiene que ver con su estado emocional, tiene que ver con su bienestar emocional. Entonces, cuando eso nosotros nos ocupamos de que eso se modifique hasta donde ellos quieren, vemos que hay un cambio en la sintomatología. La psicoeducación es un tipo de intervención rentable, definitivamente que sí, en la comunidad. Cuando abrimos cursos, hemos abierto cursos en casas, hemos abierto cursos en restaurantes, hemos abierto cursos en áreas, por ejemplo, de dispensarios de iglesias. Hemos abierto cursos en instituciones también, nos han prestado espacios. Hemos abierto cursos donde es posible, donde haya un salón, donde haya posibles sillas, mesas y donde haya un ambiente obviamente saludable. Ahí se han abierto cursos. Entonces las familias que llegan ahí
de esas colonias, las familias que reciben el curso son portavoz de bienestar a la comunidad. Muchas veces cuando estamos brindando el curso y llegan familias y nos dicen, ya ubiqué al familiar del vecino que sabía que tenía un problema porque lo veía raro y ya le dije del curso y entonces va a venir. Eso nos da mucho gusto también porque ese es un trabajo comunitario que tratamos de alentar, tratamos de preguntarles incluso en las clases a quién más conoces que tiene un trastorno o que está pasándola mal. Tratamos de decirle con sus palabras que lo ves raro, que lo ves que necesita apoyo. Entonces ellos se animan a hablar, de acercarse o simplemente le dan un papelito de los que elaboramos de carteles y se lo dan en mano y mira, ve, a mí me sirvió, a ti te puede servir, se lo dan y dan el tiempo para que esa persona ver si se anima a tomar el curso. Es un curso que por lo mismo se abre en la comunidad. En la comunidad es diferente a una institución. Entonces nosotros, el instituto siempre nos abre puertas y es lo que agradecemos siempre. Desde la doctora Medina Mora siempre confió y nos abrió puertas desde el 2006. Empezamos a dar el primer curso de familia a familia y seguimos con el 2009 con Tierra a la Vista y no hemos parado. Cada año brindamos cursos y seguimos. Sin embargo, queremos abrir afuera. Queremos más lugares que estén disponibles afuera. Nosotros preguntamos a los alumnos, ¿tú conoces a alguien que nos pueda prestar un salón? ¿Tú conoces a alguien que nos pueda prestar un espacio donde dar un curso? Y ellos mismos empiezan a la tarea de buscar alternativas y nos dan alternativas muchas veces. Hemos recibido alternativas en casas que tienen un salón ahí que no usan para nada y ese salón está listo para que nada más se le quite el polvo y listo para dar cursos. Y eso nos sirve mucho porque en comunidad el hecho de que el vecino menganito va ahorita al curso que se está dando en la casa del vecino, entonces es aquí, yo voy a ir. Eso te abre puertas, entonces cambia actitud, porque venir al instituto tiene barreras que hemos observado durante mucho tiempo, sin embargo ya se están lavando, digamos, un poquito, ¿no? Y ya vienen con más confianza, pero hay muchos que no vienen, hay muchos que no se atreven, hay muchos que reciben la información, pegamos los carteles en clínicas y nos hablan y dicen, ¿en dónde es? En el instituto, y puedo entrar y está muy lejos, pero me van a cobrar. Y muchas barreras, entonces tenemos que irlas quitando poco a poco para que tengan la posibilidad de recibir el beneficio. Y bueno, sabemos también que se modifica la dinámica del entorno y el sistema familiar. Definitivamente esto es algo que queremos evaluar el sistema, porque como ustedes oyeron, vienen familiares. O sea, que viene a veces la mamá, el papá, el hermano, la hija, la esposa, pero no viene, algunas veces tuvimos familias casi completas, pero son pocos los casos. Entonces, queremos tener más familias para que todos se beneficien y así ellos mismos se protejan. La evidencia, pues sí, nos sugiere que las familias y los usuarios que reciben apoyo y educación pueden mejorar su recuperación, definitivamente que sí. Pueden mejorar la recuperación y tener posibilidad de rehabilitarse. Y bueno, para no extenderme más, hay aquí una lista de personas a los que queremos agradecer. Tanto en el instituto, tenemos aquí compañeros que han colaborado en muchas etapas del proyecto, de servicios clínicos también, agradecemos, y a la Red de Voz Pro Salud Mental. La Red de Voz Pro Salud Mental sigue trabajando
Actualmente ya hay otras sedes, pero todavía no están constituidas, entonces en ese momento no participaron en el estudio, pero ahora queremos agradecerle su participación a las que sí pudieron colaborar y que manejen esta información para, pues sí, de alguna manera compartirla en sus grupos, presumirla con sus alumnos también para que vean que sirve, demostrado con estudios, con análisis, que es útil, que es conveniente hacerlo y que esto también lo compartan con otras instituciones de sus sedes. Entonces, hasta aquí termino. Muchas gracias por su atención.